La lámpara de araña de cristal proyectaba reflejos como diamantes en el vestíbulo de mármol, mientras Ethan atravesaba las puertas de su mansión. 3 meses en Europa no habían hecho nada para suavizar sus aristas. «Bienvenido a casa, señor Montgomery», dijo su mayordomo con una reverencia. Ethan le entregó su abrigo de cachemira sin interrumpir el paso. «¿Dónde está ella?» «Su sobrina está en el jardín, señor, con su cuidadora». Algo en el tono del mayordomo hizo que Ethan se detuviera. «¿Hay algún problema? La mujer que tu hermana contrató antes de que ella falleciera es bastante poco convencional». La mandíbula de Ethan se apretó. Su hermana Rebecca y su marido apenas llevaban un mes ausentes. Su jet privado se perdió en algún lugar del Atlántico. Ahora Emma, su hija de 5 años, era su responsabilidad. Una responsabilidad que no tenía idea de cómo manejar. ¿Poco convencional cómo? Como si fuera una señal, una explosión de risas flotó desde el jardín. Ethan siguió el sonido, sus zapatos de cuero italiano chasqueando contra el mármol. Lo que vio le hizo pararse en seco. Una mujer joven con rizos castaños salvajes hacía girar a Emma en círculos, ambas cubiertas de lo que parecía ser barro. El prístino jardín que su personal mantenía a la perfección ahora presentaba lo que parecía una carrera de obstáculos casera construida con mangueras de jardín, almohadas y lo que parecían ser utensilios de cocina. «Más alto, Sophie, más alto», Emma chilló. La mujer, al parecer Sophie, se rió, un sonido tan desinhibido que parecía chocar físicamente con el austero entorno de su propiedad. «Emma», llamó Ethan, su voz cortando su risa como un cuchillo. Ambas mujeres se congelaron. La sonrisa de Emma se desvaneció. «¿Tío Ethan?» La mujer dejó a Emma en el suelo con suavidad y finalmente se volvió hacia él. A Ethan le llamaron la atención unos ojos del color del whisky, cálidos, desafiantes y carentes por completo de la deferencia adecuada. «Señor Montgomery», dijo extendiendo una mano cubierta de barro antes de pensarlo mejor y limpiarla torpemente en sus ya sucios jeans. «Soy Sophie Carter, la niñera de Emma». «¿Lo eres?», respondió sin molestarse en expresarlo como una pregunta. «Y la destrucción de la propiedad es parte de su filosofía de cuidado infantil, señora Carter». Levantó la barbilla. «Es barro, señor Montgomery. Se quita con el lavado». «Tío Ethan, estamos jugando a Jungle Explorers», intervino Emma, con su vocecita esperanzada. «¿Quiero jugar?». Antes de que pudiera responder, el administrador de su casa apareció a su lado. «Señor, la cena está preparada. Sus invitados llegarán en 1 hora». «Cena, invitados, correcto». Se había olvidado de los socios de negocios que había invitado en su primera noche de regreso. «Emma, ve con la señora Winters, ella te ayudará a limpiar». Emma miró a Sophie, quien asintió alentadoramente. «Continúa, cariño, te veré mañana». «En realidad», interrumpió Ethan, «me gustaría que la señora Carter se uniera a nosotros para cenar». Los ojos de Sophie se abrieron como platos. «No creo, insisto», dijo en un tono que no admitía discusión. «Tenemos asuntos que discutir». 3 horas más tarde, Ethan estaba sentado a la cabecera de su mesa de comedor de caoba de 4,5 metros, observando a Sophie Carter intentar navegar entre la complicada variedad de cubiertos que tenía delante. Se había limpiado sorprendentemente bien, aunque su sencillo vestido negro estaba claramente fuera de uso y tenía al menos una temporada. «Sophie nos estaba contando sobre su experiencia docente», dijo Richard Calloway, su socio comercial, con una diversión apenas disimulada. «Todo un cambio de carrera, ¿no? ¿De maestra de escuela pública a niñera?» Sophie dejó el tenedor. «A veces la vida da giros inesperados, señor Calloway». «De hecho, así es», respondió Richard. Sus ojos se dirigieron a Ethan. «Aunque he descubierto que esos giros a menudo revelan las verdaderas capacidades de una persona». Ethan vio el rubor subiendo por el cuello de Sophie. Estaba fuera de su alcance aquí, entre los tiburones. «Sophie», dijo, «¿te importaría volver a llenar mi vaso?» Ella pareció sorprendida, pero cogió la botella de Burdeos. Mientras se inclinaba para servir, su mano temblaba levemente, y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, un chorro de vino rojo intenso salpicó la impecable camisa blanca de Ethan. La mesa quedó en silencio.
Sophie se quedó helada, con la botella todavía inclinada. «Estoy tan... No lo hagas», dijo Ethan en voz baja, interrumpiendo su disculpa mientras se levantaba. La mancha carmesí se extendía por su pecho como una herida. Richard se rió entre dientes. «Bueno, creo que hemos encontrado esas limitaciones que estábamos discutiendo». Sophie dejó la botella con un ruido sordo. Miró directamente a Ethan y sus ojos color whisky brillaron. «Si vas a despedirme, hazlo. Odio el suspenso». Ethan la estudió durante un largo momento, consciente de que sus invitados observaban el intercambio con interés depredador. Debería despedirla en el acto. Claramente no estaba calificada, era inapropiada, y ahora, aparentemente, incapaz de realizar el simple acto de servir vino. Pero el feroz orgullo en su mirada lo tomó por sorpresa. «Mañana hablaremos de su empleo, señora Carter», dijo con frialdad. «Por ahora, por favor, salga usted mismo». Ella no se inmutó. Solo asintió una vez, colocó su servilleta al lado de su plato apenas tocado y salió con la cabeza en alto. Cuando la puerta del comedor se cerró detrás de ella, Richard se inclinó. «En realidad no te quedarás con ella, ¿verdad? Es un desastre esperando a suceder». Ethan se secó la camisa arruinada, recordando el sonido de la risa de Emma, algo que no había escuchado desde la muerte de su hermana. «Ya veremos», dijo, aunque algo en su interior le decía que Sophie Carter iba a ser un problema. Un problema muy importante, en verdad. Sophie se escondió detrás de un pilar del pasillo cuando escuchó la voz de Ethan acercándose. Habían pasado 3 días desde el incidente del vino, y ella había logrado ajustar su agenda para evitarlo por completo. Llegar temprano, salir tarde y mantener a Emma en el ala este de la mansión donde él rara vez se aventuraba. «No me importa lo que piense la Junta, la adquisición sigue adelante», gritó en su teléfono mientras pasaba junto a su escondite. Ella contó hasta 10 antes de exhalar, luego se giró, solo para chocar directamente contra su pecho. «¿Escondiéndose de mí, señora Carter?» Su aliento le hizo cosquillas en la frente. Sophie dio un paso atrás. «Por supuesto que no. Yo solo estaba... ¿Escondiendo detrás de los pilares? ¿Un pasatiempo normal para ti?» Sus mejillas ardieron. «Tengo que preparar a Emma para el almuerzo. En realidad me gustaría observar tu rutina con ella hoy». Sophie parpadeó. «¿Observar? Eso es un problema». Una ceja oscura se arqueó en desafío. «En absoluto», respondió ella, aunque cada terminación nerviosa gritaba lo contrario. La mañana fue insoportable. Ethan apareció en momentos inesperados. Durante la lección de lectura de Emma en la biblioteca, su proyecto de arte en la terraza, su práctica de piano. Se quedó en silencio, con los brazos cruzados y una expresión ilegible, antes de desaparecer para materializarse en otro lugar. A la hora de la siesta, Sophie estaba hecha un desastre. «Cuéntame la historia del conejito», exigió Emma mientras Sophie la arropaba. «Érase una vez». «Lo estás haciendo mal», hizo un puchero Emma. «Tienes que hacer las voces». Sophie miró hacia la puerta donde Ethan se apoyaba, mirándolos. «Quizás solo sea una historia normal hoy, cariño». «No, quiero las voces de conejito». El labio inferior de Emma tembló peligrosamente. Sophie respiró hondo y se lanzó al cuento, completo con voces chillonas de conejito, movimientos de salto dramáticos y expresiones faciales exageradas. Emma se rió y luego bostezó, con los párpados cada vez más pesados. Cuando Sophie salió de puntillas de la habitación, Ethan todavía estaba allí. «Ella no quiere comer para el ama de llaves», dijo sin preámbulos. «¿Qué? La señora Winters intentó darle el almuerzo ayer». Emma se negó. «Aparentemente solo come si le preparas la comida». Sophie se encogió de hombros. «Tenemos un sistema. Yo le doy formas a las verduras». Ella tampoco dormía. Lloró durante casi 1 hora gritando tu nombre. Sophie se dio cuenta de algo incómodo. «¿Te preocupa que esté demasiado apegada a mí?» Apretó la mandíbula. «No es saludable». «¿Para quién? ¿Para ella o para ti?» El destello en sus ojos gris acero hizo que ella se arrepintiera de sus palabras inmediatamente. «Mi preocupación es por mi sobrina», dijo con frialdad. «Entonces tal vez deberías pasar más tiempo con ella en lugar de esconderte en tu oficina». Su expresión se endureció aún más y Sophie se preparó para el despido. En lugar de eso,
Simplemente dijo, «Ven a mi estudio a las 4», antes de alejarse. Exactamente a las 4, Sophie llamó a la pesada puerta de roble del estudio de Ethan. Un entrar recortado le hizo una señal para que entrara. La habitación olía a cuero y sándalo. Ethan estaba sentado detrás de un escritorio imponente, con un hombre calvo con un traje caro a su lado. «Señora Carter, este es Harold Wilson, mi abogado». A Sophie se le dio un vuelco el estómago. Eso era todo, el despido que había estado esperando. «Por favor, siéntate». Ethan señaló una silla de cuero. Harold se aclaró la garganta. Después de una cuidadosa consideración de las necesidades actuales de Emma, el señor Montgomery ha decidido ofrecerle un contrato de trabajo continuo. La cabeza de Sophie se levantó de golpe. «¿Qué?» «6 meses», dijo Ethan, deslizando un documento sobre el escritorio, con ciertas disposiciones. Hojeó la primera página. «¿No puedo salir de la propiedad sin permiso?» «La seguridad de Emma es primordial. ¿No hay visitas personales?» Su indignación crecía con cada cláusula. «No se utilizan las redes sociales, asistencia obligatoria a funciones sociales selectas. Para mantener el horario de Emma», explicó Ethan suavemente. Sophie pasó a la página siguiente y casi se ahoga. «Y un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué es exactamente lo que se supone que no debo revelar?» «Procedimiento estándar para todo el personal doméstico de Montgomery. No soy personal, soy la niñera de Emma». «La distinción se me escapa», respondió Ethan con frialdad. Sophie se levantó. «Esto no es un contrato, es una sentencia de prisión. La compensación se ha triplicado», intervino Harold. Ella hizo una pausa. «Esa cantidad de dinero cubriría sus préstamos estudiantiles. Todos». «¿Por qué?», le preguntó a Ethan directamente. «¿Por qué retenerme cuando claramente no me soportas?» Él encontró su mirada uniformemente. «Porque Emma necesita estabilidad, y por alguna razón insondable, ha decidido que eres esencial para su bienestar». Una réplica se formó en los labios de Sophie, pero la puerta se abrió de golpe cuando Emma entró corriendo, manchada de lágrimas. «¿Te vas?», gritó agarrando la pierna de Sophie. «La señora Winters dijo que estabas hablando de irte». Sofía se arrodilló. «Nadie irá a ninguna parte, cariño». «¿Promesa?». Los diminutos dedos de Emma se clavaron en los brazos de Sophie. Sophie miró a Ethan, cuya expresión se había suavizado casi imperceptiblemente al ver a su angustiada sobrina. «Lo prometo», susurró Sophie, sin romper el contacto visual con él. Después de que acompañaron a Emma de regreso a su cuarto de juegos, Sophie recurrió al contrato. «Necesitaré tiempo para revisar esto». «Tienes hasta mañana», respondió Ethan. Cuando llegó a la puerta, él añadió, «¿Señorita Carter?». Ella se volvió. «La próxima vez que entres a mi comedor espero que sepas qué tenedor usar». Los dedos de Sophie apretaron el pomo de la puerta. «Y la próxima vez que le sirva vino, señor, es posible que desee vestirse de rojo». La comisura de su boca se torció casi una sonrisa. Casi. Esa noche, Sophie miró fijamente el contrato en su pequeño escritorio en las dependencias del personal. 6 meses. Podría sobrevivir 6 meses de cualquier cosa, y no era como si hubiera algún riesgo de que ella y Ethan Montgomery desarrollaran algo más allá de la tolerancia mutua, y mucho menos algo más. No, eran demasiado diferentes. Era fría precisión. Ella era una pasión desordenada. Calculó. Ella sintió. Él pertenecía a este mundo de riqueza y poder. Ella estaba de paso. Sophie firmó el contrato. ¿Qué diferencia hizo? No había la más mínima posibilidad de que alguna vez se llevaran bien. Su reunión con los inversores de Tokio se ha trasladado al mediodía, informó Sophie a Ethan, colocando su agenda sobre su escritorio una semana después de su acuerdo. Miró el papel con el ceño fruncido. Bloqueé específicamente esa hora para la cita con el médico de Emma. Por eso lo reprogramé para el jueves. El jueves estoy en Chicago. Sophie ladeó la cabeza. No según el calendario que usted aprobó ayer. La mandíbula de Ethan se apretó mientras revisaba su tableta. Ella tenía razón. Él mismo había aprobado estos cambios. Pero él claramente recordaba. «Los cambiaste», acusó. Un destello de satisfacción cruzó su rostro.
Simplemente los organicé eficientemente. Señor, había estado haciendo esto toda la semana, encontrando lagunas en sus pruebas meticulosamente orquestadas. Él le había dado deliberadamente instrucciones contradictorias sobre las comidas de Emma y luego había criticado sus elecciones. Ella respondió creando un menú semanal para su aprobación, eliminando efectivamente su capacidad de criticar sus decisiones después del hecho. Le había exigido que presentara informes diarios de actividad. Los entregaba todas las noches, completos, profesionales e irritantemente minuciosos. Incluso accidentalmente, la había reservado 2 veces, programando la lección de natación de Emma durante una reunión del personal a la que Sophie debía asistir. Había traído a Emma a la reunión, con actividades tranquilas que mantenían a la niña angelicalmente ocupada. Fue enloquecedor. El nuevo código de vestimenta se aplica a todo el personal, le recordó, mirando su blusa informal. La página 7, párrafo 3 de mi contrato estipula vestimenta apropiada para las actividades de cuidado infantil, respondió sin perder el ritmo. ¿A menos que prefieras que use tacones mientras persigo a un niño de 5 años por el jardín? Ethan reprimió un gruñido. Eso es todo, señora Carter. Su sonrisa era pura empalagosa. Por supuesto, señor Montgomery. Más tarde esa tarde, Ethan se encontró con una escena que lo detuvo en seco. Emma estaba sentada sola en un banco del jardín, con los hombros encorvados y las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Emma?» Se acercó con cautela. «¿Qué ocurre?» Ella levantó la vista y se secó rápidamente las mejillas. «Nada». Ethan escaneó los terrenos. «¿Dónde está la señora Carter?» «Reunión de personal», murmuró Emma. Miró su reloj. Sophie estaría ocupada al menos otros 30 minutos. «¿Te gustaría caminar conmigo?», ofreció torpemente. Emma se encogió de hombros, pero deslizó su pequeña mano en la de él, mientras comenzaban a dar una vuelta alrededor de la fuente. Ethan se dio cuenta compunzada de que era la primera vez que estaban solos desde que ella llegó a vivir con él. «¿Te gusta vivir aquí?», preguntó. Otro encogimiento de hombros. «¿Hay algo que necesites? ¿Juguetes, tal vez? ¿Libros? Extraño a mamá y a papá», susurró. Ethan se quedó helado. Rebecca había sido su única hermana, su única familia además de su distante y desaprobador padre. Su pérdida seguía siendo una herida abierta que él se negaba a examinar. «Lo sé», logró decir, sintiendo las palabras inadecuadas. «Sophie dice que está bien estar triste». «¿Ella?», Emma asintió. «Ella dice que mamá y papá ahora son estrellas, pero a veces todavía tengo miedo por la noche». La garganta de Ethan se apretó. «¿Qué haces cuando tienes miedo?». «Sophie me deja llamarla al teléfono de casa. Incluso cuando es muy tarde, me cuenta historias hasta que ya no tengo miedo». Algo incómodo se movió en el pecho de Ethan. Él no lo sabía. No había considerado lo que Emma podría estar experimentando en las horas oscuras, cuando sus pérdidas se sentían más agudas. Cuando regresaron a la casa, Sophie estaba esperando con expresión severa. «Emma, cariño, ve a buscar a la señora Winters para tu merienda», dijo sin dejar de mirar el rostro de Ethan. Una vez que Emma estuvo fuera del alcance del oído, Sophie avanzó hacia él. «Cancelaste al terapeuta infantil». «Y es una niña huérfana de 5 años», interrumpió Sophie, su voz vibrando con una ira apenas controlada. «Necesita apoyo profesional, no otro instructor de natación o un profesor de francés. Estoy manejando la educación de Emma. Ella no es un negocio, Ethan. Es una niña que perdió a sus padres». El uso de su nombre lo sacudió casi tanto como su arrebato. El personal no se dirigió a él tan íntimamente. El personal no lo interrumpió. El personal ciertamente no cuestionó sus decisiones. «Cuide su lugar, señora Carter», advirtió. «Mi lugar está con Emma», respondió ella. «Y ahora mismo eso significa decirte que le estás fallando». La ira lo invadió, y luego inesperadamente el respeto. Nadie le habló de esta manera. Nadie se atrevió a enfrentarlo con tanta valentía. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron y Richard Calloway salió. «Ethan, ahí estás», llamó Richard. Luego hizo una pausa observando el tenso cuadro. «¿Estoy interrumpiendo?» «En absoluto».
respondió Ethan suavemente. La señora Carter se estaba yendo. Sophie le lanzó una mirada que podría haber derretido el acero antes de darse la vuelta para irse. «Criatura fascinante», comentó Richard, observando su retirada. «Aunque totalmente inadecuado, por supuesto». «¿Inadecuado?», repitió Ethan. Richard agitó una mano desdeñosa. «Para este entorno, una maestra de escuela pública haciendo de niñera en una casa que vale más de lo que ganará en varias vidas». Él se rió entre dientes. «Es un desastre a punto de ocurrir». «Ella es buena con Emma», se encontró diciendo Ethan. «Por supuesto que lo es, eso no es de mi incumbencia». Richard bajó la voz. «Pero ¿no estarías de acuerdo en que es peligroso que alguien tan claramente fuera de su alcance influya en tu sobrina? ¿Quién sabe qué ideas está plantando?» Ethan recordó las palabras de Emma. «Sophie dice que está bien estar triste». «Te conozco desde la escuela preparatoria, Ethan», continuó Richard. «Hemos construido imperios juntos. Créanme cuando digo que la mujer es una responsabilidad que no puedes afrontar». Más tarde esa noche, cuando Ethan pasó por la biblioteca, escuchó la voz de Sophie flotando a través de la puerta parcialmente abierta. Y el valiente caballero dijo: «No les tengo miedo a los dragones», narró dramáticamente. La risa de Emma fue seguida por una pregunta seria. «¿Se enojarían mamá y papá si a veces me río, aunque ya no estén?» Ethan hizo una pausa conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Sophie. «Oh, cariño, no. Querrían que te rías, que seas feliz. Eso es lo que los padres siempre quieren para sus hijos. Incluso cuando son estrellas. Especialmente entonces». Ethan se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Con qué facilidad Sophie navegó por estas aguas emocionales que lo dejaron ahogado. Se apartó de la pared justo cuando Sophie salía de la biblioteca, casi chocando con él. Su mano voló hacia su pecho sorprendida. «Señor Montgomery», jadeó. «No te vi». La luz del pasillo reflejó la curva de su cuello mientras inclinaba la cabeza, iluminando su piel con un brillo dorado. Por un momento desorientador, Ethan no pudo recordar lo que había estado a punto de decir. «El terapeuta», logró decir finalmente. «Programarla de nuevo, para Emma». La expresión de Sophie se suavizó y una calidez genuina reemplazó su desafío habitual. «Gracias». Olía a algo sutil, vainilla y especias, y Ethan se encontró acercándose imperceptiblemente. «¿Todo bien aquí?». La voz de Richard hizo añicos el momento. Su mirada se movía entre ellos con interés calculador. Ninguno notó su sonrisa de satisfacción al observar a Sophie alejarse, ni escucharon sus palabras murmuradas. «Oh, esto va a ser incluso más fácil de lo que pensaba. Tienes que usar esto». Ethan arrojó una bolsa de ropa sobre la cama de Sophie 2 semanas después. Ella levantó la vista del libro que había estado leyendo. «Buenas noches a usted también. Por favor, entre sin llamar. La gala de la Fundación Montgomery es mañana por la noche», continuó ignorando su sarcasmo. «Como tutor de Emma se espera que yo la traiga. Como su niñera, se espera que tú nos acompañes». Sophie abrió la cremallera de la bolsa y jadeó. Dentro había un vestido azul medianoche, con escote pronunciado y espalda abierta. «No puedo usar esto. Es Valentino. No me importa si es del propio Papa. Es inapropiado». Ethan se cruzó de brazos. «Lo que es inapropiado es presentarse a un evento benéfico de etiqueta con cualquier conjunto de Target que estuvieras planeando». Sophie se enfureció. «Tengo un vestido perfectamente aceptable». «¿Tú?». Su vacilación la traicionó. «El auto sale a las 7, en punto». Se giró para irse, pero luego hizo una pausa. «Ah, y Sophie, intenta no tropezarte con nada mañana. La lista de invitados incluye 3 senadores y una duquesa». La puerta se cerró antes de que la almohada que arrojó conectara. La noche siguiente, Sophie miró fijamente su reflejo y apenas se reconoció a sí misma. El vestido le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. La tela acariciaba las curvas que generalmente camuflaba con ropa práctica. Su cabello normalmente rebelde había sido domado en un elegante peinado recogido por el estilista que Ethan había enviado. ¿A qué juego estaba jugando? Primero poniéndola a prueba en todo momento, luego defendiéndola ante Richard y ahora vestirla como una especie de cenicienta.
Un golpe en la puerta reveló a la señora Winters. Emma está lista y el señor Montgomery está esperando abajo. Sofía asintió y calzó los tacones plateados que acompañaban al vestido. Eran al menos 5 centímetros más altos que cualquier cosa que hubiera usado antes. Llegó hasta la mitad de la gran escalera antes de que su tobillo temblara. Sophie se agarró a la barandilla para estabilizarse. Al levantar la vista, encontró a Ethan observándola desde el vestíbulo de abajo, resplandeciente con un smoking negro que acentuaba sus anchos hombros. Sus ojos se encontraron. Algo eléctrico pasó entre ellos, una corriente de reconocimiento mutuo que trascendió sus roles establecidos. «Sophie parece una princesa», exclamó Emma, rompiendo el hechizo. Ethan se aclaró la garganta. «El coche está esperando». El gran salón de baile del Hotel Pierre brillaba con candelabros de cristal y la élite de Nueva York. Sophie mantuvo una mano protectora sobre el hombro de Emma mientras navegaban entre la multitud. «Sonríe», murmuró Ethan en el oído de Sophie mientras las cámaras parpadeaban. «Parece que te diriges a tu ejecución. ¿No es así?». Ella susurró en respuesta. Sus labios se arquearon. «Solo si empalas a algún magnate de los medios con esos tacones letales». Eso fue humor. ¿De Ethan Montgomery? Antes de que ella pudiera responder, Richard se materializó con champán en mano. «Ethan, el senador te está buscando». Su mirada recorrió a Sophie con una evaluación calculada. «Vaya, ¿no nos limpiamos bien?». Sophie se obligó a sonreír. «Señor Calloway, he querido preguntar», continuó Richard, con la voz melosa por un falso interés. «¿Qué llevó a una maestra a trabajar como niñera privada? ¿Quizás la desesperación financiera?» «Richard», advirtió Ethan. «Solo estamos conversando», respondió Richard inocentemente. «Sophie era amiga de mamá», intervino Emma. «Del programa de lectura de la biblioteca. Por eso mamá la eligió para que me cuidara si pasaba algo». Sophie sintió que Ethan se ponía rígido a su lado. Esto claramente era una novedad para él. ¿Es eso así? Los ojos de Richard se entrecerraron. «¡Qué providencial! Emma, ¿por qué no vas con la señora Winters a buscar chocolate de la mesa de postres?», sugirió Ethan, su tono ligero pero su expresión atronadora. Una vez que Emma estuvo fuera del alcance del oído, se volvió hacia Sophie. «¿Conocías a mi hermana? Fui voluntaria en el mismo programa de alfabetización que ella apoyaba», explicó Sophie. «No éramos cercanos, pero ella asistió a mis sesiones con Emma durante casi un año». «¿Y no pensaste en mencionar esto?». «Supuse que lo sabías. Estaba en la carta que dejó con su testamento». El destello de dolor que cruzó por el rostro de Ethan confirmó que no lo había leído. El poderoso director ejecutivo demasiado ocupado o demasiado afligido para leer las últimas palabras de su hermana. «Un desarrollo fascinante», intervino Richard. «Casi como si ella hubiera planeado su entrada a tu casa, Ethan». «Eso no es», comenzó Sophie. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias. «Por favor, tomen asiento para cenar». Richard sonrió levemente. «Continuaremos con esta fascinante revelación más adelante». Durante la cena, Sophie sintió la mirada de Ethan ardiendo en ella. La conexión inicial que habían compartido se había desvanecido, reemplazada por una fría sospecha. Cuando comenzó el baile, Sophie se retiró a un rincón tranquilo, con los pies palpitando sobre sus tacones desacostumbrados. Vio a Emma bostezando junto a la señora Winters, al otro lado de la habitación. Ya había pasado la hora de acostarse. «Creo que es hora de llevar a Emma a casa», dijo acercándose a Ethan, que estaba conversando con una anciana cubierta de diamantes. «Ah, aquí está ahora», dijo Ethan suavemente, atrayendo a Sophie hacia adelante. «Duquesa, ¿puedo presentarle a Sophie Carter, la cuidadora de mi sobrina?» «Sophie, la duquesa de Westmoreland». «Encantada», dijo la duquesa, extendiendo una mano enguantada. «Ethan me dice que eres un educador bastante innovador». Sophie parpadeó sorprendida. «Yo trato de serlo, Su Excelencia. Tanta pasión por el desarrollo de la primera infancia es encomiable. Mi fundación podría beneficiarse de sus conocimientos». «Sophie estaría encantada de hablar de ello», intervino Ethan. «Tal vez en nuestro próximo beneficio. Por ahora, ¿nos disculpas? Creo que mi sobrina requiere atención». Guió a Sophie lejos con una mano firme en su espalda baja, sus dedos cálidos contra su piel desnuda.
¿Qué fue eso? Ella susurró. Establecimiento de redes. La duquesa financia iniciativas educativas en todo el mundo. ¿Estabas ayudándome? Su expresión permaneció ilegible. Estaba ayudando a una conexión valiosa a reconocer un recurso potencial. Antes de que Sophie pudiera desentrañar esa afirmación, su talón se enganchó en el dobladillo de su vestido. Ella tropezó hacia adelante, cayendo hacia el suelo de mármol, solo para quedar atrapado en los fuertes brazos de Ethan. El tiempo se suspendió mientras él la sostenía contra su pecho, sus manos agarrando sus solapas. Los latidos de su corazón latían bajo sus dedos. Su colonia, sándalo y cedro, la envolvió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver motas doradas en sus ojos grises. «Te dije que no tropezaras», murmuró, con su cálido aliento contra sus labios. «Nunca hago lo que me dicen», susurró ella. Algo se oscureció en su mirada. El hambre rápidamente controlada. El flash de una cámara destrozó el momento. Sophie se apartó, mortificada, al ver varios teléfonos inteligentes apuntando en su dirección. «¡Sofía!». Emma llamó corriendo hacia ellos. «¿Podemos irnos a casa ahora? Estoy cansado». «Por supuesto, cariño», respondió Sophie, agradecida por la interrupción. Mientras recogían sus cosas, Richard se acercó sigilosamente y le mostró a Ethan algo en su teléfono. «Estás de moda, amigo mío. El baile íntimo del multimillonario con la niñera. Page Six tendrá un día de campo». La expresión de Ethan se endureció. «Que traigan el coche». El camino a casa fue silencioso. Emma dormitaba entre ellos. Cuando llegaron, Sophie llevó al niño dormido escaleras arriba, mientras Ethan desaparecía en su estudio. Más tarde, mientras se quitaba las últimas horquillas del pelo, Sophie oyó un suave golpe en la puerta. Abrió la puerta y encontró a Ethan con la chaqueta quitada y la corbata aflojada. «Te humillaste esta noche», dijo sin preámbulos. La velada mágica se desmoronó. «Disculpe, si quieres su respeto, debes dejar de huir cuando las cosas se pongan incómodas. Yo no estaba, lo eras. Y ahora la mitad de Manhattan piensa que eres otra cazafortunas que intenta seducirla para hacerse con mi fortuna». Lágrimas de ira y mortificación ardieron en sus ojos. «Eso es rico, viniendo del hombre que me vistió como un dulce para el brazo. Te vestí apropiadamente para un evento donde las apariencias importan. Bueno, misión cumplida. Aparecí exactamente como pretendías, fuera de lugar y fuera de mi alcance». Él se acercó, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «¿Es eso lo que crees que quería? ¿Avergonzarte?». No fue así. Sus dedos agarraron su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Si quisiera humillarte, Sophie, no habría bailado con la duquesa de Westmoreland durante 20 minutos únicamente para convencerla de que mereces financiación». Se le cortó el aliento. «¿Por qué harías eso?». Su pulgar rozó su labio inferior, tan suavemente que ella podría haberlo imaginado. «Eso es lo que todavía estoy tratando de descubrir». La soltó y dio un paso atrás abruptamente, como si se sorprendiera haciendo algo prohibido. «Buenas noches, señora Carter». Mientras sus pasos se desvanecían por el pasillo, Sophie se tocó el labio hormigueante y se le aceleró el pulso. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellos se había vuelto infinitamente más peligroso. La semana siguiente transcurrió en una conciencia insoportable. Cada vez que Sophie entraba en una habitación, Ethan parecía materializarse. En las puertas, al final de los pasillos, junto a la piscina durante las clases de natación de Emma. Siempre mirando, nunca acercándose. Sus conversaciones se centraban estrictamente en el horario de Emma, aunque cargadas de electricidad tácita. Cuando sus dedos se rozaron accidentalmente durante la entrega de papeleo, ambos retrocedieron como si se quemaran. «Estás imaginando cosas», murmuró Sophie para sí misma una tarde mientras arreglaba flores en el solarium. Los tabloides habían pasado a escándalos más recientes, pero el recuerdo de haber sido presionado contra el pecho de Ethan persistía como un toque fantasma. Hablando con las plantas ahora. Su voz desde atrás la hizo saltar, haciendo que el agua salpicara el mostrador de mármol.
Son mejores conversadores que la mayoría de las personas que conozco, respondió ella, alcanzando una toalla. La comisura de su boca se arqueó hacia arriba, esa casi sonrisa que ella había comenzado a reconocer. Emma pregunta por ti. Aparentemente, el tutor de matemáticas que contraté está haciendo mal la división. Sophie se rió a su pesar. Probablemente lo sea. Emma prefiere el método de agrupación que le enseñé. ¿El método de agrupación? Es más visual. Puedo mostrártelo alguna vez. Una expresión extraña cruzó el rostro de Ethan. Interés, rápidamente enmascarado por la indiferencia. Dejaré la educación a los profesionales. Ese soy yo, educador profesional. Ella hizo una reverencia burlona. Olvidaste que no soy solo una niñera glorificada. No me he olvidado de nada de ti. La intensidad de su mirada le quitó el aliento. ¿Qué quiso decir con eso? El momento se prolongó entre ellos, tenso como un cable, hasta que la voz de Emma llamó desde el pasillo, rompiendo el hechizo. «Ya voy, cariño». Sophie respondió, pasando junto a Ethan, con cuidado de no rozarlo. Más tarde esa noche, nubes oscuras se acumularon sobre el horizonte de Manhattan. El pronóstico del tiempo predijo la peor tormenta de la temporada. El viento ya golpeaba las ventanas mientras Sophie arropaba a Emma en la cama. «¿Buscarás monstruos?», susurró Emma, agarrando su conejo de peluche. Sophie examinó diligentemente el armario y debajo de la cama. Todo despejado. No hay ningún monstruo a la vista. ¿Qué pasa con los monstruos del trueno? Esas son solo nubes que chocan unas con otras, explicó Sophie. Como cuando te encuentras con tus amigos en el patio de recreo. El tío Ethan dice que es una descarga eléctrica. Una descarga. Eso también. Sophie sonrió y le dio un beso en la frente a Emma. Ambas explicaciones pueden ser ciertas. Un trueno masivo sacudió la casa. Las luces parpadearon siniestramente. «Quédate conmigo», Emma suplicó con los ojos muy abiertos. «Hasta que te duermas», prometió Sophie. Fueron necesarios 3 pisos, pero finalmente la respiración de Emma se hizo más lenta al ritmo del sueño. Sophie salió con cuidado de la cama y caminó hacia la puerta, solo para encontrar a Ethan parado allí, mirándolos con una expresión ilegible. Ella se llevó un dedo a los labios y se unió a él en el pasillo. «Le tienen miedo a las tormentas», explicó Sophie innecesariamente. «Lo sé». Su voz era extrañamente suave. Rebecca también lo era. La rara mención de su hermana tomó a Sophie con la guardia baja. «¿La revisaste durante las tormentas?» Una sombra pasó por sus facciones. «Cuando estaba en casa». Antes de que Sophie pudiera responder, las luces se apagaron por completo, dejando el pasillo en la oscuridad. «Perfecto», murmuró Ethan. «Quédate aquí con Emma, yo revisaré el generador». Sophie volvió a tientas hasta la cama de Emma, aliviada de encontrar que la niña todavía dormía tranquilamente. Los relámpagos iluminaban la habitación en ráfagas esporádicas, proyectando extrañas sombras en las paredes. Después de 15 minutos sin señales de que regresara la energía, Sophie se puso inquieta. La señora Winters se había ido a casa de su hermana ese mismo día. El resto del personal ocupaba el ala opuesta, o se había ido a casa antes de que llegara la tormenta. Si algo le hubiera pasado a Ethan, después de asegurarse de que Emma estuviera profundamente dormida, Sophie se aventuró en el pasillo oscuro, usando la linterna de su teléfono para navegar por los pasillos laberínticos de la mansión. Un estrépito procedente de la biblioteca la sobresaltó. Corrió hacia el sonido. Al abrir las pesadas puertas, encontró a Ethan con una mano ensangrentada, rodeado de libros esparcidos y una escalera derribada. ¿Qué pasó? Ella corrió hacia adelante. La subida de tensión derribó el generador. Estaba buscando velas cuando la escalera cedió. Él hizo una mueca cuando ella tomó su mano, examinando el corte. «Esto necesita limpieza. ¿Dónde está tu botiquín de primeros auxilios?» «Gabinete en la esquina». Sophie rebuscó en el armario y encontró toallitas con alcohol y vendas. Mientras trabajaba en su mano, se dio cuenta de su proximidad en la casi oscuridad, y los relámpagos iluminaban periódicamente sus rasgos. «Eres bueno en esto», observó. «El peligro de enseñar en el jardín de infantes. Me he curado de percances en el patio de recreo».
¿Por qué dejaste la enseñanza? La pregunta pareció sorprenderlo incluso a él. Sophie se concentró en envolverle la palma de la mano con una gasa. Mis préstamos estudiantiles me estaban aplastando. El puesto de niñera pagaba mejor, tenía alojamiento incluido y... Ella vaciló. ¿Y? Me encariñé con Emma durante el programa de lectura. Cuando Rebeca se acercó a mí para proponerme ser su tutora de emergencia, no pude decir que no. Ethan se quedó muy quieto. ¿Mi hermana te nombró tutor de emergencia? Sophie levantó la vista sorprendida. Tutor temporal, solo hasta que podamos localizarlo. ¿No se lo dijo su abogado? No. Su voz era tensa. Richard se encargó de todos los arreglos después del accidente. Dijo que solo había una nota solicitando que Emma permaneciera bajo mi cuidado. Un trueno estalló directamente sobre sus cabezas, haciéndolos a ambos saltar. La linterna de Sophie se alejó, hundiéndolos en una oscuridad casi total. Rebeca sabía que mi horario de trabajo dificultaría la tutela inmediata, continuó Ethan, su voz extrañamente vulnerable en la oscuridad. Ella debe haber anticipado que necesitaría ayuda. Ella te amaba, dijo Sophie suavemente. Ella me dijo una vez que era su héroe mientras crecía. Se le escapó un sonido ahogado, tan diferente a su comportamiento controlado habitual, que Sophie extendió la mano instintivamente. Sus dedos encontraron su mejilla, sorprendiéndolos a ambos. «Lo siento», susurró, comenzando a retirarse. Su mano tomó la de ella y la sostuvo contra su rostro. No. Un relámpago brilló, iluminando la cruda emoción en sus ojos. Por una vez, el impenetrable Ethan Montgomery parecía completamente humano, afligido, solitario y dolorosamente real. «No pude salvarla», confesó. Las palabras surgieron de algún lugar muy dentro de él. «Nadie podría haberlo hecho», susurró Sophie. Otro trueno ahora más cerca. La tormenta justo encima, reflejando la turbulencia entre ellos. «Debería ir a ver a Emma», dijo Sophie sin moverse. «Ella duerme durante cualquier cosa», respondió Ethan, igualmente inmóvil. Permanecieron congelados en el cuadro, su mano todavía capturada en la de él, el aire entre ellos cargado con algo más que la electricidad de la tormenta. El corazón de Sophie latía contra sus costillas. «Es una idea terrible», susurró. «Lo peor», estuvo de acuerdo acercándola. «Nos arrepentiremos». «Absolutamente». Su mano libre se deslizó en su cabello, inclinando su rostro hacia arriba. «No deberíamos». Su boca capturó la de ella, tragándose su protesta. El beso explotó entre ellos. No fue suave ni vacilante, sino una liberación furiosa de semanas de tensión y negación. Sus labios reclamaron los de ella con hambre posesiva, y Sophie respondió con igual fervor, agarrando con los dedos su camisa mientras afuera azotaba la tormenta. Años de mantener un control rígido se disolvieron cuando Ethan la apoyó contra la estantería, su cuerpo presionándose contra el de ella. Sophie jadeó cuando sus dientes rozaron su labio inferior. La sensación disparó chispas a través de sus venas. El repentino retorno de la electricidad los separó. Las luces ardieron, exponiendo su apariencia desaliñada y su respiración entrecortada. La realidad cayó sobre Sophie como agua helada. «No podemos». Ella se alejó de él, las yemas de los dedos tocando sus labios hinchados, en estado de shock. Ethan parecía igualmente aturdido, su compostura cuidadosamente construida en ruinas. «Sofía, esto fue un error». Ella retrocedió hacia la puerta. «Somos de mundos diferentes. Esto no puede suceder». Antes de que él pudiera responder, ella huyó, con el corazón acelerado y los labios aún ardiendo por su beso. A la mañana siguiente, Sophie entró a la sala del desayuno con temor, pero Ethan simplemente asintió brevemente, con los ojos fijos en su tableta, actuando como si nada hubiera sucedido entre ellos. Dos podrían jugar ese juego. Si él podía fingir que lo de anoche nunca sucedió, ella también podía hacerlo. No importaba que apenas hubiera dormido, repitiendo el beso en su mente hasta que amaneció. Al otro lado de la mesa, Ethan cortaba metódicamente su pomelo, sus pensamientos igualmente consumidos por el sabor a vainilla y especias que aún persistía en sus labios. Los días se alargaron
hasta convertirse en una semana insoportable de evasiones cuidadosas e intercambios forzados. Cuando se vieron obligados a interactuar, Ethan y Sophie mantuvieron un rígido profesionalismo, comunicándose en frases recortadas sobre el horario de Emma y nada más. Pero debajo de la superficie, todo había cambiado. Ethan encontraba su mirada atraída hacia su boca cada vez que ella hablaba. Sophie se descubrió hiperconsciente de su presencia. El familiar aroma amaderado de su colonia desencadenó recuerdos que calentaron sus mejillas. Incluso Emma se dio cuenta. «¿Por qué tú y el tío Ethan ya no habláis?», le preguntó a Sophie durante la hora del baño. «¿Tuviste una pelea?» «Los adultos a veces necesitan espacio», explicó Sophie, masajeando los rizos de Emma con champú. «Como cuando estoy enojado con Lizzie en la escuela y me siento en la otra mesa del almuerzo». Sophie se rió a su pesar. Algo así. El timbre de su teléfono interrumpió su conversación. Sophie miró la pantalla y su corazón dio un vuelco al ver un número desconocido de Nueva York. «¿Hola? ¿Es esta Sophie Carter?», preguntó la voz nítida de una mujer. «Sí, soy Margot Williams, directora de programas infantiles de la Iniciativa Educativa de Manhattan. La duquesa de Westmoreland me sugirió que me comunicara con usted en relación con una vacante que tenemos». A Sophie casi se le cae el teléfono. ¿La duquesa? Quedó muy impresionada por su conversación en la gala. «Estamos lanzando un programa piloto para métodos innovadores de educación temprana. El puesto incluye el desarrollo del programa, un aumento salarial sustancial y potencial para publicación». «Publicación», repitió Sophie, atónita. «Sus métodos estarían documentados en nuestra revista académica». «¿La duquesa mencionó que tiene un enfoque único para enseñar matemáticas?». Emma chapoteó con impaciencia, y Sophie recordó sus responsabilidades actuales. «Esto suena increíble, señora Williams, pero tengo contrato». «Por supuesto. El puesto no comenzará hasta dentro de 3 meses, lo que permitirá suficiente tiempo para la transición. Programaremos una entrevista la próxima semana». Después de arreglar los detalles, Sophie colgó, con la mente dando vueltas. Esta oportunidad representaba todo aquello por lo que había trabajado: reconocimiento profesional, libertad creativa, estabilidad financiera. Sin embargo, la idea de dejar a Emma y a Ethan retorció algo agudo en su pecho. Esa noche, Sophie paseaba por su habitación, debatiendo cómo acercarse a él. Su última conversación privada había terminado con los labios de ella hinchados por su beso. ¿Cómo podría mantener la distancia profesional mientras discutía futuros planes de empleo? Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a Ethan, con una expresión inusualmente insegura. «¿Puedo pasar?». Sophie se hizo a un lado, repentinamente consciente de su sencillo pijama de algodón y su desordenada cola de caballo. Ethan permaneció cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. «Hoy recibí una llamada de Margot Williams». «Oh». A Sophie se le dio un vuelco el estómago. «Estaba planeando discutirlo contigo mañana». Ella quería una referencia. Sus labios se arquearon. «Aparentemente, soy su empleador actual». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Sophie con voz cuidadosamente neutral. «Que estás excepcionalmente calificado, creativo, dedicado». Hizo una pausa. «Insustituible». Los cumplidos la reconfortaron, incluso cuando la última palabra se apretó alrededor de su corazón. «El puesto no empieza hasta dentro de 3 meses. No me iría antes de encontrar un sustituto adecuado para Emma». «¿Es eso lo que quieres? ¿Irte?». Su mirada era intensa, escrutadora. «Es una oportunidad increíble», aseguró. «Eso no es lo que pregunté». Antes de que pudiera formular una respuesta, su teléfono vibró. Al comprobar la pantalla, su expresión se oscureció. «Necesito tomar esto. Continuaremos más tarde». La continuación prometida nunca llegó. Horas más tarde, Sophie bajó a la cocina para tomar el té y pasó por el estudio de Ethan, donde se oían voces a través de la puerta parcialmente abierta. «Es peor de lo que pensábamos», decía Richard. «La Junta está cuestionando tu compromiso después de esas fotos de la gala». «Las fotos son irrelevantes», respondió Ethan. «No para nuestros inversores. Primero,
Desapareces durante semanas después de la muerte de Rebecca, dejándome a mí encargarme de todo. Ahora te fotografían besuqueándote con el personal, mientras nuestro acuerdo en Singapur se tambalea al borde del colapso. No estaba besuqueando. La percepción es la realidad, Ethan. Montgomery Industries necesita que te concentres, no que te distraigas con un profesor que interpreta a Mary Poppins. Sophie se quedó helada, olvidando el té. Ella no es una distracción. La voz de Ethan se hizo más aguda. ¿No? Entonces explica por qué nuestras acciones cayeron 3 puntos después de que Page Six publicara esa foto. ¿Por qué el grupo Nakamura de repente está dudando sobre un acuerdo que hemos cultivado durante años? Siguió un pesado silencio. ¿Qué sugieres? Ethan finalmente preguntó. Corte los lazos. Envíe a la niñera a hacer las maletas. Contrate a una niñera profesional con las credenciales y conexiones adecuadas. Muestre a todos que Ethan Montgomery ha vuelto a tener el control. Las manos de Sophie temblaron. Había sabido desde el principio que no pertenecía al mundo de Ethan, pero escucharlo delineado tan clínicamente todavía le dolía profundamente. ¿Y Emma? Ethan cuestionó. Los niños se adaptan. Ella olvidará a Sophie en un mes. Incapaz de soportar más, Sophie subió las escaleras ya decidida. La iniciativa educativa de Manhattan recibiría su respuesta mañana. La mañana la encontró en la terraza acristalada, redactando un correo electrónico aceptando la entrevista, cuando Emma irrumpió agitando un dibujo. «Mira lo que hice para ti y el tío Ethan». La ilustración a lápiz mostraba 3 muñecos tomados de la mano, uno pequeño entre 2 más grandes, de pie frente a lo que parecía ser la mansión. «Es nuestra familia», explicó Emma con orgullo. A Sophie se le hizo un nudo en la garganta. «Es hermoso, cariño. ¿Podemos ponerlo en el refrigerador para que el tío Ethan lo vea?» «Por supuesto». En la cocina, Sophie fijó el dibujo en el frigorífico con imanes, y su decisión de marcharse fue al mismo tiempo más clara y más dolorosa. El timbre interrumpió sus pensamientos. La señora Winters apareció momentos después, escoltando a un repartidor que llevaba un enorme ramo de lirios y flores silvestres. «Entrega para la señora Carter», anunció el hombre. Sophie firmó el acuerdo, desconcertada. La tarjeta simplemente decía: «Felicitaciones por su oportunidad». Miela se quedó mirando la elegante letra, sin saber si sentirse conmovida por el gesto o herida porque él parecía alentar su partida. Esa tarde, Sophie se aventuró a ir a la oficina de Ethan con el informe de progreso semanal de Emma. Al encontrarla vacía, colocó la carpeta sobre su escritorio y notó un documento debajo, su contrato de trabajo original, con una anotación escrita que la liberaba de los meses restantes de obligación. Su corazón se hundió. Él le estaba facilitando la salida. «¿Buscas algo?» Ella se giró y lo encontró en la puerta. «Solo estoy dejando el informe de Emma». Ella señaló el contrato. «Veo que ya te estás preparando para mi reemplazo. ¿Es eso lo que piensas? ¿Qué más debería pensar? ¿Las flores? ¿La referencia? ¿Ahora esto?» Ella tocó el contrato. «Estás despejando el camino para mi salida». Ethan avanzó hacia la habitación. «Estoy eliminando obstáculos. ¿Con qué fin? Tu avance profesional. ¿No es eso lo que quieres?» «No finjas que estás haciendo esto por mí», respondió ella. «Se trata de los precios de las acciones de Montgomery Industries y de la confianza de los inversores». Sus ojos se entrecerraron. «Estabas escuchando a escondidas». «Estaba tomando té cuando escuché a Richard sugiriendo que cortaras los lazos con la niñera inapropiada. Y asumiste que estaba de acuerdo. ¿No es así? Estas flores parecen un regalo de despedida». Ethan se pasó una mano por el pelo, inusualmente despeinado. «Son lirios, Sophie». «¿Entonces?» «Rebecca me dijo que eran tus favoritos. Ese día en la biblioteca, cuando Emma tiró el jarrón, dijiste que los lirios te recordaban el jardín de tu abuela». Sophie lo miró fijamente, atónita de que hubiera recordado un detalle tan insignificante. «No te estoy alejando», continuó. «Te estoy dando libertad para elegir». Antes de que pudiera procesar esto, su asistente apareció en la puerta. «Señor Montgomery, su conferencia telefónica con Tokio está comenzando». Ethan asintió y luego se volvió hacia Sophie.
Esta conversación no ha terminado, pero la aparición de Richard en el pasillo, con los ojos entrecerrados ante su proximidad, sugería desafíos que aún acechaban en su horizonte. La mañana de la entrevista de Sophie amaneció brillante y clara. La luz del sol otoñal doraba el horizonte de Manhattan. Se paró frente al espejo ajustándose la chaqueta. Profesional, pulida, nada que ver con la mujer que le había derramado vino a Ethan Montgomery 3 meses antes. «Te ves bonita», observó Emma desde la puerta, todavía en pijama, a pesar de lo tarde que era. «Gracias, cariño». Sophie se arrodilló a su nivel. «¿Recuerdas de qué hablamos? Hoy iré a una reunión, pero volveré para cenar». El labio inferior de Emma tembló. «¿Te vas como mamá y papá?» El corazón de Sophie se apretó. «No, cariño, nunca me gusta eso. Pero nos vas a dejar». «Hoy no», le aseguró Sophie, evitando la verdad más amplia. Todavía no había decidido si aceptaría el puesto, aunque la entrevista era una formalidad. Margot Williams prácticamente le había garantizado que el trabajo era suyo. Más tarde, mientras Sophie recogía su carpeta en el vestíbulo, apareció la señora Winters. La señorita Emma se niega a vestirse o desayunar, está bastante molesta. Sophie miró su reloj. Su entrevista fue en 40 minutos al otro lado de la ciudad. ¿Dónde está ella? En el estudio del señor Montgomery. Él está tratando de razonar con ella, pero... El llanto de un niño cortó el aire, seguido por el estrépito de algo caro que chocó contra el piso de madera. Sophie encontró a Ethan agachado junto a Emma sollozando, rodeado de cristales rotos, los restos de un premio de su escritorio. «Quiero a Sofía», Emma gritó cuando la vio en la puerta. «Emma ya es suficiente», ordenó Ethan con voz firme pero gentil. «Sophie tiene una reunión importante». «No me importa. Ella no puede irse». Emma se arrojó sobre Sophie, aferrándose a sus piernas con una fuerza sorprendente para un cuerpo tan pequeño. Sophie encontró la mirada de Ethan por encima de la cabeza de Emma. En las semanas transcurridas desde la interrupción de su conversación, habían llegado a una tregua incómoda, pero nunca encontraron tiempo para completar la discusión sobre su posible partida. «Ve», dijo, sorprendiéndola, «nosotros nos encargaremos de esto. Pero tu entrevista es importante. Emma lo entenderá». Sophie vaciló, dividida entre sus aspiraciones profesionales y el niño que había abrazado su corazón. «Por favor, no te vayas», gimió Emma. Sophie se arrodilló y desenredó los brazos de Emma. «Escúchame, cariño. A veces los adultos tenemos que hacer cosas difíciles. Esta reunión es importante para mi futuro. Yo también soy importante». «Sí es usted». Sophie secó las lágrimas de las mejillas de Emma. «Más que nada, pero necesito que seas valiente ahora mismo». La barbilla de Emma se alzó obstinadamente, un gesto que le recordaba tanto a su tío que Sophie casi sonrió a pesar de la tensión. «¿Qué pasa si prometo hacer panqueques dobles de chocolate mañana?» Sophie lo intentó. Emma se dio la vuelta, con los brazos cruzados. «Te llamaré cuando termine mi reunión», ofreció Sophie, levantándose de mala gana. «Señorita Carter», dijo Ethan formalmente, «¿puedo hablar con usted en privado antes de irse?» En el pasillo, Sophie se preparó para una reprimenda por su manejo de la rabieta de Emma. En cambio, Ethan preguntó, «¿Estás seguro de este puesto?» «Es una oportunidad increíble», respondió, la frase ahora automática. «Eso no es lo que pregunté. Me has preguntado eso antes. Y nunca respondiste». Sus miradas se cruzaron, el aire entre ellos estaba cargado de posibilidades tácitas. «Adiós, Ethan». Sophie se volvió hacia la puerta. «Esperar». Él agarró su muñeca. Su toque envió electricidad subiendo por su brazo. «Necesito decirte algo». El reloj de pie del vestíbulo sonó, recordándole el inminente retraso. «No tengo tiempo. He eliminado a Richard de los papeles de tutela de Emma». Sophie se quedó helada. «¿Qué?» Después de revisar la carta de Rebecca, que debería haber leído hace meses, descubrí que Richard había ocultado información crítica. No era solo un tutor temporal hasta que pudiera localizarme. Rebecca te nombró tutor secundario de Emma indefinidamente, en caso de que me sucediera algo. «Eso es imposible», susurró Sophie. «¿Por qué confiaría en mí?» «Porque ella vio lo que yo estaba demasiado ciego para ver».
El agarre de Ethan en su muñeca se suavizó, su pulgar trazando círculos contra su punto de pulso. Que eres exactamente lo que Emma necesita. La implicación pendía entre ellos, lo que ambos necesitamos, tácito pero palpable. Tu entrevista, le recordó, soltándole la mano. Hablaremos cuando regreses. El viaje en taxi a las oficinas de la Iniciativa Educativa de Manhattan pasó borroso. Los pensamientos de Sophie rebotaban entre las lágrimas de Emma, la revelación de Ethan y la oportunidad que la esperaba. Margot Williams la saludó calurosamente y la condujo a través de oficinas modernas y elegantes. Nuestra junta quedó muy impresionada con su currículum y la recomendación de la duquesa. La entrevista transcurrió perfectamente. Su filosofía educativa se alineó con su visión. Sus requisitos salariales se cumplieron con generosos aumentos. Sus ideas fueron recibidas con entusiasmo. El puesto es tuyo, concluyó Margot, deslizando un contrato sobre la mesa. Necesitaremos su decisión antes del viernes. De repente, todo lo que Sophie pudo ver fue el rostro manchado de lágrimas de Emma, el dibujo con crayón de su familia y la expresión de Ethan cuando le dijo que ella era irreemplazable. «Necesito algo de tiempo para considerarlo», respondió ella sorprendiéndose a sí misma. Al regresar a la mansión esa noche, Sophie encontró la casa anormalmente silenciosa. La señora Winters le informó que Ethan había llevado a Emma a tomar un helado y a visitar el Museo de Historia Natural, el lugar favorito de Emma. Sophie se retiró a su habitación y el contrato de la Iniciativa Educativa de Manhattan le hizo un agujero en el bolso. Todo por lo que había trabajado estaba a su alcance, pero lograr sus sueños profesionales ahora significaba perder una familia que no sabía que había encontrado. Un suave golpe en la puerta reveló a Ethan, con la corbata aflojada y luciendo exhausto. «¿Cómo estuvo el museo?», preguntó ella. «Educativo, agotador. Emma finalmente está dormida después de haberle prometido que mañana harías panqueques». Hizo una pausa. «A menos que tus planes hayan cambiado. Aún no he aceptado el puesto». Algo brilló en sus ojos. Esperanza, rápidamente enmascarada. «Entonces, ¿la entrevista fue bien? ¿Me ofrecieron el trabajo?» «Felicidades». Su voz era cuidadosamente neutral. «¿Cuándo empezarías?» 3 meses. Él asintió lentamente. «He estado preguntando sobre niñeras de reemplazo». Las palabras apuñalaron más profundamente de lo que deberían. «Veo. Ninguno de ellos es adecuado. Estoy seguro de que encontrarás a alguien. Ninguno de ellos eres tú, Sophie». La cruda honestidad en su voz la detuvo en seco. «He pasado mi vida construyendo un imperio», continuó, avanzando hacia la habitación. «Adquirir activos, eliminar pasivos, calcular riesgos. Luego te estrellaste en mi existencia ordenada, derramaste vino en mi camisa y desafiaste cada decisión que tomaba. Ethan, me obligaste a ver a Emma, a verla de verdad, cuando lo único en lo que podía concentrarme era en mi dolor por Rebecca. Hiciste que esta casa volviera a sentirse como un hogar». Él estaba ahora frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. «Acepta el trabajo si eso es lo que realmente quieres, pero antes de que decidas». Sus dedos levantaron suavemente su barbilla hacia arriba. «Sepa que Emma no es la única que necesita que se quede». El corazón de Sophie latía contra sus costillas. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que puedes irte si quieres. Pero si te quedas, te prometo que nunca volverás a dudar de ti mismo». Sus labios encontraron los de ella con gentil certeza, nada como su beso desesperado durante la tormenta. Este beso contenía promesa, ternura y una intención inconfundible. Cuando se separaron, Sophie le susurró en la boca. «¿Qué pasa con Montgomery Industries, tus inversores?» «Ayer compré las acciones de Richard. Ya no tiene voz ni en mi empresa ni en mi vida personal». «¿Estás seguro de esto? ¿De mí?» Ethan sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro por completo. «Lo único de lo que he estado más seguro es de que Emma pertenece a nosotros». Como invocada por su nombre, una pequeña figura apareció en la puerta, agarrando su conejo de peluche. «¡Sofía!». Emma gritó corriendo hacia sus brazos. «¿Regresaste?» «Por supuesto que sí, cariño». «¿Esto significa que te quedarás para siempre?», preguntó Emma,
con la esperanza floreciendo en su rostro. Sophie miró a Ethan, quien esperaba su respuesta con igual anticipación. «Sí», dijo, y la decisión cristalizó con perfecta claridad. «Aquí es exactamente donde pertenezco». Más tarde esa noche, mientras Emma dormía pacíficamente entre ellos en el sofá, la mano de Ethan encontró la de Sophie y sus dedos se entrelazaron. «Ella lo sabía, ¿no?», murmuró Sophie. «Rebecca, ella planeó esto todo el tiempo». Ethan asintió, acariciando con el pulgar los nudillos de Sophie. Su carta decía que había encontrado a la persona perfecta para recordarme cómo vivir y no solo existir. Alguien lo suficientemente valiente como para desafiarme y lo suficientemente compasivo para sanarnos a ambos. Sofía apoyó la cabeza contra su hombro, observando el ascenso y descenso del pecho de Emma. Su familia poco convencional, formada a través de la pérdida, fortalecida a través del conflicto y finalmente unida a través del amor, había encontrado el camino a casa. Afuera, las primeras nevadas del invierno comenzaron a caer, espolvoreando el jardín donde había comenzado su historia con la promesa de nuevos comienzos. Hola, espero que hayas disfrutado de esta apasionante historia romántica de Ethan, Sophie y la pequeña Emma. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Deja un comentario a continuación y déjame saber desde qué ciudad o país estás sintonizando. ¿Sentiste la tensión entre Ethan y Sophie? ¿Estabas alentando que se reunieran desde el principio? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recordatorio rápido: dar me gusta y suscribirse no cuesta absolutamente nada, pero ayuda a que este canal crezca enormemente. No es necesario completar ningún formulario, ni proporcionar información personal. Simplemente haga clic en los botones me gusta y suscribirse. Solo te llevará un segundo de tu tiempo, pero para mí supone una gran diferencia. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más historias similares, presionar la campana de notificación te garantiza que nunca te perderás una carga. Muchas gracias por su apoyo y volveré pronto con otra historia cautivadora.